el capítulo 11 del libro de los Hechos y vamos a terminar en la parte donde está el resumen y después vamos a hacer algunas preguntas. ¿Amén? Amén. Dice el resumen: cuando Pedro llega a Jerusalén, se le acusa de entrar en casas de gentiles y comer con ellos. Pedro explica extensamente a los miembros de la iglesia en Jerusalén los acontecimientos y cómo ocurrieron. Les habla de su visión en Jope, cuando vio un lienzo lleno de animales que bajaba del cielo, cuando oyó una voz ordenándole que matara y comiera, y cuando después de oír aquella voz por 3 veces, vio que el lienzo era recogido de nuevo al cielo. Les informa entonces a los hombres enviados desde Cesarea que les pidieron que fueran con ellos. El Espíritu les ordenó que fuera en la compañía de 6 creyentes judíos de Jope. Viajó a Cesarea. Allí habló a los gentiles y fue testigo de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Declara que él fue incapaz de oponerse a Dios. Sus oyentes no tienen más objeciones y alaban a Dios. Refugiados de Jerusalén proclaman el evangelio de los judíos en Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero unos pocos de Chipre y de Cirene también predican las buenas nuevas acerca de Jesús a los griegos de Antioquía. Como resultado, muchos de ellos creen. Las noticias respecto al crecimiento de la iglesia en Antioquía llegan hasta la iglesia en Jerusalén. Esta envía a Bernabé a Antioquía. Cuando llega se regocija ante la evidente manifestación de la gracia de Dios. Viaja desde Tarso en busca de Pablo, quien lo acompaña de regreso a Antioquía. Estos dos enseñan a los creyentes durante todo un año. La iglesia aumenta numéricamente y los discípulos son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Ágabo viene de Jerusalén y predice una gran hambre en el imperio romano. Los creyentes antioqueños manifiestan su amorosa preocupación por los creyentes en Jerusalén y encargan a Bernabé y a Pablo que lleven ayuda, la cual es entregada a los ancianos en Judea. Es un breve resumen de todo lo que vimos en el capítulo 11. Amén. Así que ahí estamos en Antioquía con el apóstol Pablo y Bernabé, que estuvieron enseñando en esta iglesia. Vamos a hacer unas preguntitas, a ver cómo está la memoria. Dice Cata, dice, ¿quién fue el que subió a Jerusalén? ¿Bernabé, Pedro o Saulo? Pedro. Escuchen el nombre, Pedro. Dice Blanca, ¿qué es lo que hizo Pedro delante de los hermanos de Jerusalén? Repitió toda la historia, repitió parte de la historia. Repitió toda la historia. Ok, Irma. Dice, ¿cuál era la acusación sobre Pedro? Hospedarse en casa de un gentil, predicar el evangelio. Hospedarse en casa de un gentil. Ok, Samuel, ¿dónde estaba Pedro cuando recibió la visión de la sábana? ¿En Jerusalén o en Jope? En Jope. Luis, ¿qué enseñanza le dio Dios a Pedro a través de la visión? ¿Necesitaba aprender más? Dios no tiene favoritismo. ¿Para mí? Sí. Necesitaba aprender más. A ver, John. Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene favoritismo, ¿verdad? Ok, Tata, dice, ¿qué enseñanza? Perdón, el evangelio tiene poder para salvar solo a un miembro de la familia, ¿verdadero o falso? Falso. Blanca dice, las palabras de la cual el profeta del Nuevo Testamento cobró nuevo significado para Pedro. Felipe fue Juan o Ágabo. Ágabo. Alicia, ¿qué estaba sucediendo con el evangelio en la ciudad de Antioquía? Pocos creyentes, gran número de creyentes. Gran número de creyentes. John, ¿a quién fue a buscar Bernabé a Tarso? ¿A Esteban o a Saulo? A Saulo. Y Samuel, ¿a qué iglesia mandó la iglesia de Antioquía una ofrenda? ¿A Jope o a Jerusalén? La iglesia de Jerusalén.
iglesia de Jerusalén. ¿Alguna preguntita que tengamos referente al capítulo 11 específicamente? Ok. Siempre yo quiero aclarar cuando se despliega el lienzo, aquí lo que te enseñan son animales impuros. Eso aplica que entonces Dios no tiene favoritismo con ningún tipo de gente porque se pueden comer esos alimentos. Bueno, la visión del lienzo eran animales que Dios en el Antiguo Testamento había prohibido comer porque eran impuros, no tanto el animal, sino para ellos, el comerlo. Le da algo de lo que ellos creían, y Cristo había cumplido todos los requisitos del Antiguo Testamento. O sea que ya no había excepción de nada, todo era parte del reino de Dios y podía usar dentro del reino de Dios. Y Pedro, todavía que venía del judaísmo, venía todavía con ese legalismo de algunas partes de la ley. Y Dios estaba trabajando en la vida de eso. Por eso le muestra el lienzo referente al problema. O sea, tocó la llaga del apóstol Pedro. Este es el problema que tú tienes, de eso mismo le habló el Señor para poder prepararlo para que fuera a Job. O sea, la enseñanza no está tanto en los animales, sino en que Dios ya está abriendo el evangelio a la mentalidad de ellos, porque siempre lo fue así en Dios, la mentalidad de ellos está abriendo el evangelio hacia los gentiles, que ellos lo veían como gente impuras, gentes impías, gente que no era la salvación para ellos. Y está diciendo, mira, ya lo que yo les dije a ustedes fue algo temporal, porque habían ritos en el Antiguo Testamento que son temporales, y que eran temporales hasta que viniera el Cristo, o sea, porque en él se iban a cumplir, y ya después de Cristo ya desaparecen muchos de los ritos del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengamos sobre el capítulo 11? Las 7, pastor, ¿cuál era la respuesta a las palabras de cuál profeta del Nuevo Testamento cobró un nuevo significado para Pedro? Las palabras de cuál profeta del Nuevo Testamento cobró nuevo significado para Pedro. Fue Ágapo. Sí. Sí, fue Ágapo, que él habló sobre el hambre que vendría en el tiempo del emperador Claudio. Era un gran hambre, vendría sobre toda la nación, o la nación de ese entonces, o de esa área. Ok. ¿Alguna otra pregunta referente al capítulo 11? Entonces vamos a hablar ahora sobre el capítulo 12. ¿Ya? Vamos a empezar el 12, vamos a hablar del 1 hasta el 24. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos, capítulo 12. Ya nos estamos aproximando a los viajes misioneros de Pablo, que comienzan en el capítulo 13. Hechos 12, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 11. Vamos a leerlo, vamos a dividirlo en dos partes. Dice la primera sección, dice: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y la luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo,
Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel los dejó solos. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Amén. Bueno, aquí vemos entonces otra parte donde vemos que Dios se va a manifestar en su providencia. En la vida de dos personas. Jacobo, que es hermano ¿de quién? De Juan y de Pedro. Usted sabe que estas tres personas siempre andaban con Jesús. Siempre fue el grupo que andaba siempre con Jesús, los cuales estuvieron bien cerca de él. Y es bueno entender esta parte, ¿verdad? O sea que de los tres, este es el primero que muere y el último que muere es Juan. Este es el primero y este es el tercero. Pedro muere antes que Juan, en los años 70 y tanto. Ok, entonces vamos a ver aquí en esta historia que nos narra que ambos caen presos, o primero cae preso Jacobo y después posteriormente cae preso Pedro. Y Lucas nos narra en esta historia cómo la iglesia oraba por Pedro, pero uno se pregunta, ¿estaría también orando por Jacobo? Claro que estaría también orando por Jacobo, aunque hacen énfasis en Pedro, también estaban orando por la vida de Jacobo, que también era una persona importante, porque era uno de los discípulos de Jesús. Entonces vamos aquí a ver cómo la persecución comienza a verse a través de Herodes y cómo muere este primer persona que persigue a la iglesia de Cristo. Dice, Lucas vuelve otra vez a relatar lo que está pasando en Jerusalén, después de contarnos los eventos importantes que ocurren en Antioquía. O sea, estaba por acá, por la Antioquía, como el mar Mediterráneo, por aquí, entonces se vuelve otra vez a lo que, por aquí sale Pablo hacia acá, hacia Chipre, este es Antioquía, aquí está Pablo, nos dejas a Pablo y aquí a Bernabé en Antioquía y regresa ahora a hablarnos de Jerusalén. Pablo y Bernabé llevan una ofrenda, ¿se acuerdan? Y después comienza a narrarnos esta experiencia. No nos dice qué tiempo pasó, si entregaron la ofrenda, se fueron, se quedaron, estaban en ese momento. Da la impresión que no estaban en ese momento. Así que puede ser que hayan regresado otra vez a Antioquía o todavía no había ocurrido el evento. No habían llegado todavía a Antioquía, en que nos narra el evento de Jacobo y Pedro. ¿Ok? Así que Lucas nos regresa a la historia, no nos dice nada de este evento hacia este evento, ¿verdad? Porque él va llevando la historia según el tema, que es el ser testigo. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que nos deja aquí a Pablo y a Bernabé trabajando en la iglesia, preparándose para llevar la ofrenda. No sabemos si ocurrió en el mismo momento en que ellos estaban pasando por estos momentos difíciles, la vida de Jacobo y de Pedro. ¿Okay? Entonces vemos aquí, dice, Jacobo fue muerto por Herodes, era hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles que murió en el martirio. Él pertenecía al círculo más íntimo de Jesús. Así que usted se puede imaginar que no lo mataron porque él no era un hombre de fe, no era un hombre que no sabía las escrituras, era un hombre porque no amaba a Dios,
Simplemente en la providencia de Dios está también incluida el martirio. No solamente que Dios nos libre de todo peligro, como en el caso de Pedro, sino también está en que podamos sufrir y morir. Es parte de la providencia de Dios. Sabemos que nosotros siempre vemos lo mejor en esta parte, ¿verdad? Si Dios libró a Pedro, se ve la providencia. Si no libró a Jacob, pues no se ve la providencia. La providencia de Dios siempre está presente, aun cuando Él muere. Lo que hay una enseñanza que Dios nos va a dar a través de la muerte de este hombre, porque Dios todo lo hace con un propósito. Amén. Entonces vemos que Él es hermano de Juan. ¿Cómo más le decían a ellos? Los hijos del trueno. ¿Okay? Ellos eran, ¿de qué profesión eran ellos? Eran pescadores. Su padre tendría que un pequeño negocio. ¿Ya? Estaban limpiando las redes ahí y dejaron a su papá con algunos obreros y ellos se fueron detrás de Jesús. Así que vemos una transformación que hubo en la vida de ellos. Eran gente bien violenta, bien coléricos así, y de pronto vemos a Juan y a Jacob transformados por el poder de Dios. Amén. Ok, entonces vamos acá. Dice, él se haya muerto a espada, indicando que la acusación era que estaba persuadiendo a la ciudad a servir a otros dioses. Y esto es interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuál era una de las acusaciones que les hacían a Jesús? Ajá. ¿Y en nombre de quién lo hacía supuestamente? Ajá. De otro Dios, ¿verdad? Que no era el verdadero Dios. Por eso nada está por gusto en la palabra de Dios. En la forma que lo matan no es porque Herodes quería matarlo con espada, que todo estaba dentro de la providencia de Dios y dentro del plan de Dios para enseñarnos que todavía el pueblo que estaba creyendo en Cristo, que se estaba incorporando a la iglesia, estaban todavía en esa transición. O cómo estuvieron ellos, porque habían pasado ya varios años cuando Lucas escribe este libro. Estaban todavía en la transición. Y Dios, a través de Lucas, quiere mostrarnos que ellos estaban en esa transición todavía, de hacer cambios totalmente hacia la nueva fe en Cristo Jesús. Por eso Lucas nos trae a correlación el hecho en la forma que mataron a Jacob, a espada. Vamos a buscar en Deuteronomio 13, 12 al 15. Así que él muere, según la creencia, ¿por qué él muere? Porque él estaba predicando sobre otros dioses. ¿Cómo veían a Cristo entonces esa cultura? Como otro Dios. Como otro Dios que no es el verdadero Dios. Vamos a estar claros, ¿verdad? Como otros más del panteón de los dioses griegos y romanos. Así que a él no lo matan por predicar el evangelio, ni por ser una persona buena o una persona fiel a Cristo, sino que lo matan y anuncia el escritor Lucas que es por predicar sobre otro Dios. Y hay que ponerlo con minúsculas, ¿verdad? Porque ellos no creen o no creían que Jesús es Dios. Ok, ¿alguien tiene ahí Deuteronomio 13? Que quiera leerlo en alta voz y se pone de pie. ¿Ah? Del 12 al 15. ¿Lo puedo leer? Sí, que Alicia le iba a grabar. Oh, perdón. No, hazlo, Alicia. Del 12 al 15. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, para que las habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Ok, entonces vemos ahí en Deuteronomio 13 que si había alguien que estaba promoviendo otros dioses o otro Dios que no
sea el verdadero Dios de Israel, tenía que ser Espada. muerto a filo de espada. Ese es el mensaje que nos da Lucas con la muerte de este hombre, para mostrarnos cuál era la mentalidad, qué pensaban la gente del tiempo de ellos. O sea, no pensaban que Jesús es Dios, ni estaban tan convencidos sobre la muerte de Cristo en la cruz. O sea, era cómo pensaba la cultura, cómo veía la cultura a Jesús. Un Dios más. Y en el caso de los judíos, debía ser eliminado todo el que hiciera eso. Y Herodes contribuye para favorecerlos a ellos, para sentirse cómodos con ellos y ellos se sintieran cómodos con Herodes. Y eso lo podemos trasladar también al tiempo de hoy. ¿Cuál es el concepto que la gente tiene hoy de Dios? Es el mismo concepto que los gobiernos, el presidente, el alcalde de la ciudad, las autoridades, el Senado, pues el pueblo quiere que le hablemos de esto, que le apoyemos en esto, pues vamos a apoyarlo. Y es por eso que no está a favor del gobierno del cristianismo, sino está a favor de cómo el mundo, su cultura, su sociedad ve a Cristo. Un buen hombre, una buena persona, un buen trabajador social que hizo muy bien mucho bien a los pobres y a los necesitados, y por eso nosotros realizamos la labor social igual que la realizó este hombre llamado Jesús. Y el gobierno, por tanto, apoya los pensamientos de la cultura de su tiempo. Así que no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Hoy la gente tiene su concepto de Jesús. Una persona muy buena, ¿verdad? Muy buena gente. Eso es todo lo que ellos piensan de Jesús. Pero que es Dios, no. Que es la solución al problema del ser humano, no. ¿Verdad? Algunos, los religiosos, dicen que es un Dios que los ayuda a ellos, como también los dioses de ellos dicen que también los ayudan. Así que, ¿cuál es el énfasis entonces de que nos traiga Lucas este detalle? Predicar la mente de los judíos en ese tiempo. Mostrarnos qué pensaba la cultura. Nosotros ninguno vivimos allí. Entonces ahora Lucas nos dice, bueno, la gente en el tiempo que describe Lucas a esa gente, ellos pensaban que Jesús era un Dios o un falso Dios, y por tanto había que eliminar a ese tipo de personas que proclamaban o trataban de persuadir a la gente para que creyeran en este otro Dios. Entonces, la iglesia no está orando por Jacobo, porque Jacobo ya había muerto. No, la iglesia estuvo orando antes que lo mataran. Estaba orando igual que Pedro, lo que no sabía que iba a suceder. No, pero Pedro viene a entrar a la casa después que muere Jacobo. Sí, pero la pregunta que dice es, ¿estarían orando también por Jacobo cuando cayó preso? Claro. Pero, ¿contestó Dios la oración? Sí, la contestó. Sí la contestó. Cumplió su propósito. Era conforme a su voluntad. El propósito de la iglesia era que saliera Jacobo ileso. Pero el propósito de Dios era que Jacobo muriera y transmitir una enseñanza de la cultura. ¿Entiende la diferencia? Entonces, posteriormente, después cae, producto de la muerte de él, vio que le agradó a toda la gente y fue a buscar a Pedro. Pero como Dios en su providencia, ¿verdad?, y en su soberanía predestina todas las cosas, él había predestinado que Pedro no muriera, porque ocurrió un evento, ¿verdad?, para la religión judía, y él tuvo que esperar a que pasara para entonces llevarlo a juicio. Si lo hubiera detenido junto con Jacob, los dos hubieran muerto. Porque él tuvo que detenerse por algo que estaba sucediendo y no pudo llevarlo entonces a la muerte junto con Jacob. Si no lo hubiera matado a Jacobo primero, después lo hubiera detenido a él y lo hubiera también matado a filo de espada. Pero Dios en su providencia tenía también reservado una enseñanza a través del apóstol Pedro. La enseñanza de Jacob también podemos ver que siempre oremos y estemos dentro de la voluntad de Dios, se va a cumplir de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios siempre
Pedro y no ayudó a Jacobo. Y los tres eran personas íntimas, del grupo íntimo de Jesús. Sin embargo, Dios sigue siendo bueno. Pase una cosa o pase la otra. No determinó la eternidad de ninguno de los dos. De todas maneras, se supone que el creyente está preparado para estar siempre en la presencia de Dios. La muerte ya no es un problema para el creyente. Y esa es una de las reacciones que hace Lucas dentro del libro. No habla nada de que hubo luto, hubo tristeza, se acobardaron o cambiaron de opinión. Mira, vamos a cambiar de opinión, están matando a nuestra gente, mejor dejemos de hacer lo que estamos haciendo. O sea, también nos habla cuál era el concepto que ellos tenían de la muerte, que no acusan a Dios por esa muerte, que muchas veces pasa dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió el pastor si era buena gente? Con tanta gente mala que hay por ahí, o pastores que no son tan buenos, etcétera, etcétera, etcétera. No cuestionaron a Dios, simplemente ellos entendían que morir es una ganancia, es estar con Cristo. Y ellos sabían que unos eran primero y otros eran después, pero que todos iban a morir. Ser cristiano en este tiempo y morir era lo mismo, o sea, no había ninguna diferencia. Entonces ya ellos estaban convencidos de esa verdad bíblica que posteriormente el apóstol Pablo la trae a través de sus cartas, como en el caso de Filipenses. Él trae esa enseñanza, pero esa enseñanza no era nueva, estaba ya latente en el tiempo de Lucas. ¿Amén? Ok. Entonces, seguimos acá. Dice, según el versículo 3, Jacobo murió antes de que comenzara la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ve? Y la Pascua. Este motivo es que Pedro no muera inmediatamente, como le pasó a Jacobo. Ahí llegó la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, y se tuvo que detener el juicio, porque esto estaba en relación con los judíos. Entonces se detuvo el juicio, él espera llevarlo entonces a juicio, y es cuando sucede este milagro a través del arca. ¿Ok? Entonces la fiesta de la Pascua está asociada con los panes sin levadura, donde se excluía la levadura de la dieta de los judíos. Vamos a Éxodo 23:15. Para usted vea que son detallitos que uno no se percata, que nos trae enseñanza. O sea, ¿por qué ocurrió eso y por qué Dios, qué enseñanza quería traernos a través de Pedro? ¿Por qué Dios detuvo la muerte? Porque aún Herodes podía violar. Como romano, la Pascua no era para él, ni la fiesta sin levadura. Eso era una fiesta judía, que no tenía por qué él respetarla. Pero sin embargo, Dios en su providencia permitió que Herodes, sin ser cristiano, sin ser creyente, fiel al judaísmo, etcétera, etcétera, permitió que conservara esta fiesta y conservara también la vida del apóstol Pedro, que nos da una enseñanza que está en conexión con lo que se está celebrando, para una vez más recordarles frente a la muerte de este valioso hombre, cómo la iglesia tiene que recordar lo otro que es más valioso que hizo Jesús. Entonces vamos ahí a Éxodo. ¿Alguien que no haya leído, que lo quiera leer? ¿Lo puedo leer? ¿Sí? La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Ok, entonces, entre la muerte de Jacobo, posiblemente pasaron más o menos de 7 a 8 días. ¿Ok? Porque era lo que duraba la fiesta. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué enseñanza tenía esta fiesta de la Pascua ligada con los panes sin levadura? La salida que significaba liberación. ¿Y qué le pasó a Pedro?
liberado. O sea, nada está por coincidencia. ¿Ok? Nada está por coincidencia. Así que la liberación de Pedro estaba en conexión con la celebración de la liberación del pueblo de Israel del dominio de los egipcios. ¿Ya ven cómo todo se va conectando? Entonces, así como Dios liberó a Egipto, nos da Lucas una ilustración de cómo Dios también liberó a Pedro. Si usted nota, Dios también usó el ángel del Señor, ¿se acuerdan? Sí. Que iba delante de Egipto. Usó también el ángel exterminador, ¿se acuerdan? Cuando, eso está creo que en Génesis en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Cuando están los tinteles que pone la sangre, pasa el ángel, ¿verdad? Cuidando a su escogido, pero destruyendo a sus enemigos. ¿Cuál sería el enemigo ahora en este caso en el Nuevo Testamento? Herodes. Por eso nos va a narrar la muerte de Herodes. Entonces, Herodes viene siendo como el símbolo de lo que significaba el faraón con todo su ejército y con toda su cultura. Y Pedro viene siendo ahora como el pueblo de Israel, ahora en el Nuevo Testamento. O sea, acuérdense que hay dos eventos muy importantes en el Antiguo Testamento que son reinterpretados o llevados a la luz de Cristo, que es la esclavitud en Egipto y su liberación. ¿Y cuál es el segundo? Que yo se lo mencioné, creo que la semana pasada, antes pasada, que empieza con B. Empieza con B. Hay dos eventos muy importantes dentro de la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que son reinterpretados. Babilonia. ¿Qué pasó en Babilonia? Fueron cautivos. ¿Cuáles son los dos eventos más importantes entonces? Egipto y Babilonia. No se olviden de eso. Y eso lo pone hasta Pedro. Dice, estamos en la ciudad de Babilonia. ¿Verdad? Haciendo referencia a quién ahora? Roma. Roma. Entonces son eventos que son reinterpretados, puestos a la luz de la revelación del Mesías que murió en la cruz y resucitó, ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros y nos ha enviado su Espíritu Santo para que esté con cada uno de nosotros. Amén. Ok, entonces ya tenemos dos enseñanzas. Primero nos enseña Lucas qué pensaba la gente de Jesús. Segundo, nos trae a correlación otra vez la Pascua, liberación, en relación ahora a la vida de Pedro. O sea, el Dios que siempre está liberando a su pueblo. Y este hombre va a ser un medio, un instrumento para llevar este mensaje de liberación. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje libertador. ¿De qué? Del pecado, exactamente. Del pecado. Amén. Y la liberación en relación a qué está, a ver si se acuerdan en el Antiguo Testamento, en sacar ¿qué? Los falsos dioses. ¿De qué acusaron a Jacob? Está proclamando a un Dios falso, a otro Dios. A otros dioses. ¿Okay? Entonces la liberación tenía que ser de los falsos dioses. Perdón, hay que ponerlo con minúscula. ¿Verdad? Que tenía que Dios sacarlo del corazón de su pueblo. Tenía que sacarlo totalmente del corazón. Sacar a esos falsos dioses. A este hombre lo acusan de persuadir un falso Dios, que no es falso, es el verdadero. Pero Lucas lo pone todo en relación para recordarles a ellos este evento. ¿Ok? O sea, no está poniéndolo por gusto, trae varias cosas a memoria el evento. ¿Entienden?
¿Ok? Y solamente vamos por el versículo 3, nada más, ¿verdad? Todavía no hemos entrado más a lleno. Entonces dice aquí, así que celebraba la Pascua de la celebración de la liberación de Israel de Egipto. Al versículo 5, donde dice que estaban todos orando, y sin embargo, frente a todas estas persecuciones, hay otro poder. La iglesia ora sin cesar. Ok, ahí viene la tercera enseñanza entonces. ¿Cuál es la primera? La de Jacob se relacionaron con los falsos dioses y enseñaban que Jesús era un falso Dios. Ok. La segunda en Pedro, La la liberación. liberación. Y ahora la iglesia está orando. Entonces está Jacobo, la cultura, cómo pensaba la cultura, Pedro, liberación, podemos decir de ese pensamiento de la cultura, y ahora nos habla de La oración. la iglesia. ¿Cómo debe permanecer la iglesia en medio de toda esta problemática de la cultura? Orando. Si usted nota, la iglesia solamente ora y Dios dispone. O sea, la iglesia no controla a Dios. Y esto es importante porque en nuestro tiempo la iglesia se ha vuelto una controladora del cielo. O quiere ser una controladora del cielo con sus oraciones. Quien controla todo es el Señor. ¿Verdad? Dios. Él es el soberano sobre toda su creación. Y todo obra para bien de aquellos que Él ama. Aún la muerte de Jacob, usándolo Dios como un medio para traer una enseñanza a aquellos que Él ama. Amén. De que Él no es un falso Dios, Él es el verdadero Dios. Por eso es el único que puede sacar esos falsos dioses. Y es el único que puede traer libertad del pecado. Y la iglesia entonces debe estar orando por los hombres que están sirviendo en medio de la cultura y orar también por la cultura. Ya casi que seguro que oraron por el Sanedrín para que, oh Señor, que no le pase nada a Jacobo, que no le pase nada a Pedro. Pero bueno, el Señor decidió que Jacobo partiera y que Pedro quedara. Pero Él los ama a los dos igual y a través de sus vidas les está transmitiendo un mensaje a tiempo en que Lucas escribe. Así que la iglesia debe estar orando, tanto por los misioneros, diríamos nosotros, como por la misión, que sería el enfoque. Este sería las ciudades a las cuales ellos están allí trabajando. Y Dios después va a decidir el trabajo de estos misioneros. Que en el capítulo 13 comienza a hablarnos de dos misioneros que buscan a otro ayudante para continuar la misión de Dios. Y ahora venimos siendo todos misioneros. Ahora todos somos misioneros. La iglesia debe ser una iglesia misionera. En esa misión que tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida, a perder la comodidad. Claro, ahora se ve desde otra perspectiva de la prosperidad, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la vida de los misioneros y con la vida de la iglesia. Es penetrar en la cultura con un mensaje de liberación. Y es lindo cuando uno lee este capítulo 12, que es como la antesala de los viajes misioneros de Pablo, cómo Lucas nos enseña a nosotros que debemos de conocer la cultura para poder llegar a la cultura. Porque si no, llegaríamos a la cultura sin saber qué piensan ellos de Jesús, cuál es el concepto que ellos tienen de Jesús. Ellos creen de Jesús lo mismo que creemos nosotros, diríamos. Ellos conocen dos eventos tan importantes dentro de nuestra vida histórica de la redención, como principalmente
nos narra Lucas la liberación de Egipto? Son preguntas. ¿Cómo ellos veían la liberación? ¿Se sentían esclavos o no se sentían esclavos ellos? Pareciera que ellos no pensaban que estaban esclavizados. Por eso Lucas nos trae la necesidad de recordarnos de este evento de liberación, que la cultura piensa que está libre de todo pecado, de todo problema. Y por esa forma puede ser eficaz en la cultura. ¿Ve cómo penetra la iglesia en la cultura? Pero a la misma vez que penetra en la cultura, ellos mismos tienen que cambiar su cultura. O sea, la forma en que Pedro veía también la cultura de ellos, de los gentiles. Por eso que habla de renovar la mente. Pablo en el capítulo 12 de Romanos, renovar la mente. Por eso uno de los problemas es que somos reformados porque siempre estamos reformándonos, siempre estamos transformando nuestra mente, renovando nuestra teología, renovando todo lo que nosotros hemos aprendido, porque el mensaje hay que contextualizarlo a la cultura de cada tiempo. Amén. Amén. Así que tenemos que aprender de esta forma de hacer misión, que es un ejemplo en una cultura que está a 2000 años de separación nuestra, que ha cambiado, la cultura ha cambiado. Ahora estamos en la época de la tecnología, de la ciencia, del desarrollo, etcétera, etcétera. Y ahora se ha sofisticado más aún las religiones. Son más sofisticadas. Pero siguen teniendo el mismo problema. Falsos dioses. Falsos dioses. O sea, no son el verdadero Dios que controla la vida de la historia y el mover de la historia, aunque ellos le dan su significado, etcétera, etcétera. Pero sabemos que la historia que la vamos viendo solamente es Dios, no los falsos dioses. Son falsos, no existen, están muertos, no son reales. Ok, entonces la iglesia comienza a orar sin cesar todo el tiempo que Pedro estuvo preso. La iglesia oraba continuamente, o sea, oraba con todo el corazón, su alma y su mente para que Dios librara a Pedro. ¿Okay? Ese era el propósito de la vida de la iglesia, que Pedro saliera de la cárcel. Pero como dije, aunque no lo dice Lucas, es de suponerse que también estuvieron orando por este misionero, Jacobo también. En ambos casos Dios contesta la oración. Dios nunca deja ninguna oración sin contestar. Lo que nosotros pensamos que si no responde lo que nosotros queremos, Dios no contestó mi oración. Y a veces nosotros decimos, Señor, esto es lo mejor que me puede pasar a mí, esto es lo que yo creo que debe ser bueno, y damos muchas razones, mira, está aquí bien ubicado, estos son los beneficios, yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder hacer lo otro, bueno, todas unas historias que nosotros mismos nos hacemos y nos autoengañamos para convencer a Dios. ¿Ese es el propósito o no? Y todos lo hacemos. Es para convencer a Dios de lo que yo estoy pidiendo es bueno. Como diciendo, Señor, tú estás fuera del alcance de entender mi situación. Tú no ya te quedaste atrás en la cultura, tú no entiendes los problemas culturales que estamos teniendo. Por eso te estoy poniendo como al día. ¿Verdad? O sea, es como, tú eres como el pastor que no ve televisión, entonces te estoy poniendo al día para que tú sepas. ¿Entiendes? Y tenemos que hablar con Dios, ¿verdad? Señor, me imagino que dijeron, cuida a Pedro, saca a Pedro. Realmente necesitamos de Pedro porque él estuvo con Jesús. No tenemos una Biblia, razones espirituales, no tenemos una Biblia para poder leerla. Él es el que nos está contando todas las historias que él vivió. Mira, ya nos mataron a Jacobo, a otra persona que también nos hablaban de muchos eventos que él vivió con Juan y con Pedro, desde Getsemaní, de la transfiguración, de otros momentos en que estuvieron con Jesús. Y ahora más que nos queda este hombre, ¿verdad? Que lo tenemos bien cerquita, aquí cerca de nosotros, que nos puede seguir enseñando. Y la iglesia de ese entonces tenía mucha hambre de la palabra. Querían saber de ese Jesús que Pedro anduvo personalmente con él. Así que era legítima, ¿verdad? Y Dios sabía que tenía que continuar con la palabra viva, ¿verdad? A través de la vida del apóstol Pedro. Porque no estaba escrita todavía al alcance de todos como tenemos nosotros hoy la Biblia. Era más bien
Oramos.